Now, now, Ahora miraremos dos ejemplos básicos de desigualdades compuestas. Las desigualdades compuestas son dos o más desigualdades conectadas con las palabras y o. En nuestro primer ejemplo, aviso cómo esto se parece como dos desigualdades pegadas juntos. Este es un ejemplo de dos desigualdades conectadas por y. Entonces, si comenzamos en el medio de esta desigualdad con la variable, podemos leer esto de izquierda a derecha. Y también podemos leer esto de derecha a izquierda. Así que en azul, podemos ver x es menor o igual a 7. Y en rojo de derecho a izquierdo, leeremos que x es mayor que menos 5. Y por la palabra y, la solución será todos los valores que satisfagan ambas de estas desigualdades. Por ejemplo, si tu jefe dice que obtendrás un aumento si te presentas a tiempo cada día y completas todo tu trabajo, eso significa que tenías que completar ambas tareas para obtener un aumento. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar ambas de estas desigualdades en la misma línea de números y luego determinar gráficamente dónde son verdaderas. Así que el gráfico x es mayor que menos 15, tenemos un punto abierto en menos 5 y una flecha a la derecha, porque dice menos 5. Y x también tiene que ser menor o igual a 7, y porque este intervalo incluye 7, hemos hecho un punto cerrado en 7. Y luego para un número menos de 7, teníamos una flecha a la izquierda. Ahora este no es el gráfico de nuestra solución. Necesitamos interpretar esto. Queremos determinar cuál intervalo satisface ambas desigualdades o cuáles se han graficado dos veces, ambos en azul y en rojo. Y puedes verlo sería todos los números de menos 5 a más 7, no incluye menos 5, pero incluye 7. Para mostrar esto, ajustaremos nuestro gráfico, para mirar así. De nuevo, no incluye más 5. Pero incluye más 7 y luego todos los números entre estos dos. Por lo tanto, una notación de intervalo tendría el intervalo de menos 5 a 7. No incluye menos 5, por lo que tenemos una paréntesis abierta aquí, pero incluye 7, por lo que hacemos un soporte cuadrado aquí. En el segundo ejemplo, es mucho más obvio que esto es o, porque escrito como así que tenemos dos desigualdades conectadas por o, que significa si el número está en cualquier intervalo, satisface la desigualdad compuesta. Por ejemplo, si tu voz dice que obtendrás un aumento si presentas a tiempo todos los días o cierras una gran cuenta. Si hace cualquiera de esos, obtendrá el aumento. No tiene que satisfacer ambos. Entonces, en este, podemos ir directamente a un gráfico. Gráfico x es menor o igual a menos 3. Este intervalo incluye menos 3, así que haremos un punto cerrado en menos 3, flecha a la izquierda. O x7, so7 no está en este intervalo, así que haremos un punto abierto en 7. Y luego para 7, hacernos una flecha a la derecha. De nuevo porque este es 1, cualquiera de estos intervalos satisfecharía la desigualdad compuesta. Así que este es el gráfico de nuestra solución, pero ahora expresamos con la notación de intervalo. A medida que avanzamos hacia la izquierda en la línea numérica, nos acercamos al infinito, y a medida que avanzamos a la derecha en la línea numérica, nos acercaremos más infinito. Y esto es útil para escribir el intervalo con la notación de intervalo. El intervalo a la izquierda, teníamos infinidad y luego menos 3 con una paréntesis redondeada para la infinidad, pero un soporte cuadrado para menos 3 porque incluye menos 3. O en azul, tenemos el intervalo del 7 al infinito, no incluyendo 7. Por lo tanto, tenemos 7 al infinito, puntos redondos aquí. Así como al lado del 7 para mostrarlo no incluye 7. Ahora debo mencionar que en lugar de usar la palabra o, a veces verá los libros de texto utilice el símbolo U para unión. Y significa lo mismo, así que estás consciente. Espero que hayas encontrado esto útil.